muchas gracias por conversar con nosotros. Y por ahí, para generar el marco, queríamos que se nos podían explicar muy brevemente cómo fue ese primer viaje a las Islas Malvinas, para después ya sí enfocarnos en la vuelta, que era en lo que queríamos hacer con nosotros. Bueno, buenas noches. Sí, no sé, por ahí hablamos fuerte yo primero. Bueno, la Vuelta a Malvinas nuestra surge como consecuencia de un trabajo que en forma muy natural, surge con Daniel Gago, que es hoy por hoy es un profesional de Tres Arroyos, en aquel momento era psicólogo social y veterinario también, Daniel. ¿Cómo? Y nos ofreció hacer un trabajo grupal nuestro para poder hablar sobre lo que nosotros por ahí no hablábamos en las reuniones nuestras. Si bien nosotros teníamos reuniones mensuales, no en ningún momento tocábamos temas sobre Malvinas. Bueno, ahí empezamos a hablar, ¿cierto? Fueron las personas que quisieron y para mí en forma personal, de esas charlas surge el viaje y la vuelta a Malvinas. ¿Sí? ¿Y cómo se prepararon? Bueno, no sé si vamos a ir. ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo lo pensaron esa vuelta? ¿Escucha bien? ¿Fueron acompañados? No, esa vuelta éramos 5 veteranos, José Luis, Mauricio García, Marcelo Capriata, Héctor Celerino y yo. Entonces, yo en grupo y bueno, estábamos charlando y justo nos encontramos con Andrés Damiano, que es el periodista, y bueno, salió a procesión. Si querían hacerlo. No, le dijimos que venir. Y se prendió enseguida, así que bueno, ahí empezamos a organizar el viaje. Y la idea era volver para ver a dónde nos habían llevado. Para volver a ver esos lugares donde ustedes ya habían estado. Nos llevaron. Fuimos obligados a acá y vamos con nuestra cuenta. Entonces, surgió la idea y bueno, se empezó a organizar el viaje. Llevó un tiempo, bastante, porque veo que sí, que no, que a ver qué pasa, cuando llegamos allá, pues todo el problema era la vuelta, la llegada a Malvinas. Entonces, bueno, tardó un tiempo en organizar el viaje. Ya una vez organizado, bueno, vamos para adelante y ¿Corto el viaje? No, el viaje fue largo porque nosotros no queríamos ir por Chile, así que esperamos el único vuelo digamos que tocaba Argentina, que era en Río Gallegos, así que nos cambiaron el vuelo de Ezeiza a Gallegos. Salimos de Ezeiza, nosotros no fuimos de aeropuerto, ¿verdad? El otro estaba cerrado. Internacional. Claro, salimos del internacional, fuimos a Gallegos y estuvimos 6 horas o más esperando el vuelo para... nos salimos a las 11, llegamos a las 3 de la mañana, Claro. hasta el otro día de 2 de la tarde. Claro, que salía el vuelo para Madrid. Así que, bueno, lógicamente, entre todo eso había mucha ansiedad, había muchas dudas y muchas cosas que en mi caso personal, que tenía pensado hacer cuando llegara a Malvinas, bueno, fueron dadas por tierra totalmente porque no tuvimos, digamos, ya ni bien se abrió la puerta del avión, los primeros que nos dijeron que por el viento, que los que teníamos anteojos, que teníamos cuidado, que se volaban, y cuando nos asomamos a la puerta ya había doble fila de soldados ingleses esperando la bajada nuestra, ¿cierto? No sé, la bajada nuestra, en realidad, De los que viajaban. Y también nos pasó otra cosa. Ellos saben que van muchos veteranos. Claro. Claro, yo Entonces, sé. quieren demostrar el poder cuando va a aterrizar, cuando aterrizar en la base militar.
Sí, y también llegamos en una fecha que nosotros habíamos querido evitar, que es una fecha que ellos le llaman el Día de Servicio y Remembranza, en la cual ellos homenajean a todos los caídos en los distintos conflictos en los que han participado y destinan soldados o veteranos a cada uno de los lugares donde ha habido conflicto. Y en el vuelo nuestro iban veteranos ingleses. Posiblemente esa columna que estaba esperando la bajada también haya sido un poco para rendirle homenaje a ellos. Pero bueno, la intimidación fue hacia nosotros, ¿cierto? Tampoco no es que nos sentimos agredidos porque no hicieron nada raro, pero bueno, ya cambió totalmente de lo que nosotros esperábamos a la forma en que nos recibieron. ¿Qué lugares se visitaron en Malvinas? ¿Hubo en algún lugar en específico que les provocó recuerdos intensos? En mi caso yo visité el lugar donde estuve, en Montelondo, y entré en la posición Alfama, en Pozos. Bueno, otra cosa más que como es, yo pensé que me iban a afectar más, pero no le afectaron nada al compañero, al que está acá conmigo, que prácticamente a mí. Y bueno, pude recorrer, encontré varias cosas, no de pertenencia propia, pero sí de compañeros. Bueno, cuando uno va allá, lo que busca es eso, ir al lugar que estuvo, ver qué pasó. Por ejemplo, nuestro regimiento fue un regimiento muy golpeado durante la guerra. Entonces, cuando yo llegué al lugar que estaba, me paré en un lugar que estuve 70 días ahí mirando. Después de José Luis era ver alrededor de donde teníamos la posición nuestra la cantidad de perforaciones, o sea, de munición que aquella, la cantidad de bombas que habían caído y se veían todos los hoyos de alrededor y no podía creer que no hubiera estado ahí. Entonces, bueno, hizo lo que hace uno, ir a la caminada de vueltas, recorrer y obviamente después ir al lugar que más pega, que es ¿Y qué impresión se llevaron de ese segundo viaje? Yo pensé que me iba a afectar más, pero cuando bajé en la base militar, ya lo que estoy haciendo tarde. No podía rendir porque ya estaba allá. Sí. Pero no, yo pensé que me iba a pegar más. Sí me pegó mucho cuando llegué al cementerio, bueno, justo unas pocas tumbas que estaban reconocidas en ese momento, porque nosotros fuimos, no estaban reconocidas todavía, la mayoría. Y encontré justo una que estaba reconocida que era de un año. Entonces, como ahí, me pegó más fuerte. Pero bueno, creo que a José le pasó algo parecido. Así que... sí, en realidad, en mi caso, bueno, yo como dice él, me emocioné mucho cuando llegó y él reconoció su lugar. Yo, nada, quería acompañarlo, pero no pensé que me iba a afectar tanto. Quiero destacar que creo que fue muy importante la ida de Andrés Berniano, de acompañante, porque él lo miraba desde otro objetivo, es decir, él nos organizó de forma tal que no fuese tan traumático la visita a los distintos, porque íbamos alternando, ¿cierto? Íbamos a lugares muy pesados, como por ejemplo fue el lugar donde estuvo él, y al otro día fuimos al museo, que si bien era un lugar donde había un montón de recuerdos, pero no era un lugar donde habíamos... Después fuimos al Tumbledon, que era el lugar donde habíamos estado nosotros, García y yo, y al otro día fuimos al cementerio, y ese mismo día que fuimos al cementerio, después fuimos al cementerio de San Carlos, donde también había tumbas de soldados de ellos. En el caso mío, cuando nosotros fuimos al cementerio, yo había llevado una bandera que me había dado un suboficial. Yo en aquel momento trabajaba en el Banco Patagonia y iba mucho a Punta Alta a trabajar porque pagaba las Fuerzas Armadas y está la base donde yo había hecho el servicio. Así que me encontraba siempre con un suboficial que perdió el pie en Malvinas por pisar una mina
de los campos minados que hacíamos nosotros, y él me preguntó, me dice, Chanco, me dijeron que vas a Malvinas. Y sí, le digo, Salvador, voy a Malvinas. Me dice, ¿no me llevas una bandera? Él había hecho una caminata desde Ushuaia hasta Punta Alta, caminando lo había hecho, ¿cierto? Había hecho unas banderas que dejaba en los lugares donde se alojaba, donde le daban alojamiento para pasar la noche. La única parte que no caminó fue la parte de Punta Arenas, en Chile, porque no le dejaban que flameara la bandera argentina. Entonces él dijo, si no flamea la bandera argentina, yo no lo camino. El resto lo caminó todo. Y me dio una bandera que decía, no nos olvidemos de ellos, 649, marcha de Ushuaia hasta Punta Alta. Era una bandera argentina, entonces la llevé. Y así como le pasó a Mario, a nosotros nos pasó lo mismo. El cementerio estaba lleno de mármoles negros que decía soldado argentino solo conocido por Dios. Y entre todos esos nosotros perdimos, en Malvinas perdimos 4 compañeros, ¿cierto? Un suboficial y 3 soldados. Y encontramos el nombre de uno de ellos. Y tuvimos una reunión ahí, porque García, Capriata, Celierino y yo habíamos estado en el mismo lugar, o sea, en la misma compañía. Entonces, le digo, me dijo Salvador que trajera la bandera, pero no me dijo que la llevara. Él me dijo, ¿podés llevar una bandera malvina? Y yo le dije que sí. Así que decidimos dejarla enterrada. Bueno, acá termina de llegar el hacedor de muchas de las cosas que nos pasaron en nuestra vuelta a Malvinas. Gracias, Daniel, por venir. Así que, bueno, cavamos un hoyito, porque había pedregullo en cada una de las tumbas, cavamos un hoyito con Capriata y dejamos la bandera. La tapamos porque no podía quedar nada a la vista, ¿cierto? Para que no lo levanten, si queda alguna banderín, bandera, salvo en aquel momento en Rosario, el resto de las cosas no las sacamos. Sí. Es más, la persona que tenía el mantenimiento del cementerio era la persona que hizo de operador turístico nuestro allá en Malvinas. Y él nos dijo, dice, muchachos, si dejan algo flameando o algo de eso, tengo la orden de sacarlo. Así que nosotros sabíamos que no se podía dejar. Así que, perdón. ¿Sintieron que este viaje fue suficiente para poder cerrar esta etapa emocional o quisieron volver más adelante? No, yo creo que en mi caso, yo personalmente, ¿no? En mi caso ya con este viaje ya está, no siendo que por ahí algunos de mis hijos quieren que vaya, bueno, pero el tema es que, no, yo ya cerré, yo me fui a lo que han quedado y se terminó ahí. Es algo que cuando uno va, más siendo veterano, te demuestran que sos extranjero, te demuestran el odio que le tienen, no te lo dicen, pero te lo demuestran. Entonces, yo digo acá que actuar diplomáticamente, si estamos 40, 50, 100 años, bueno, seguiremos con lo mismo. Y yo de ahí después, gracias a Daniel también, que nos quiso hacer esta charla, la estábamos dando gracias a él. ¿Cómo es? Ir a los colegios y empezar a dar charlas. Entonces, ahí es como que te ayuda más que haber ido a Malvinas. Porque cuando vas a Malvinas, que volvés a buscar recuerdos que la pasaste muy mal. Entonces, no te ayuda. Te ayuda más dar una charla a los chicos, te hacen preguntas. Por ahí las profes se ponen mal cuando te hacen preguntas, pues ¿cómo te vas a hacer preguntas? ¿No? A los chicos les interesa saber lo que uno vivió allá y eso nos ayuda a ir largando un poquito lo que uno tiene adentro. Y bueno, cada vez nos vamos poniendo
Por ejemplo, este año no pude llegar a la charla porque el año pasado me fue todo, pero vamos. ¿Cómo creen que debería recordarse y enseñarse esta historia de Malvinas? Así con las charlas, como decís vos. Yo creo que sí, y lo importante es que eso, obviamente, cuando vos vas a una escuela, bueno, nosotros íbamos en el colegio de la época que íbamos nosotros, te hablaban de San Martín de Belgrano, veía el fotito eso. Pero a los chicos les interesa mucho porque ven realmente a quién estuvo allá, Claro. entonces vos les explicás las cosas que pasaron, sí, entonces les interesa. Y yo creo que mientras se pueda seguir dando las charlas, si tengamos un bastón, con la Lo vamos a pensar. hay que darlas para que no se pierdan. Y bueno, con estos temas de los carteles, como se Graciela y eso que están poniendo, llega a la escuela, la imagen ahí de la Virgen, estamos en 1400, 1500, 1100. Está bueno que eso nos ayuda mucho. Yo creo que tendría que haber más cosas sobre ese tema. ¿Cómo por ejemplo? Y más eso, por ejemplo, en Cajatos Arroyos. Ahí están los carteles, ¿no? En la escuela. Tenemos una plaza hermosa acá al frente y no tenemos un cartel que diga el punto del municipio de Arroyo de Malvinas en 1400. No tenemos claro, nosotros tenemos, porque no me gusta. Pero acá lo que en la plaza nosotros no tenemos. Una de las tantas cosas, no sé, para ir a Malvinas poner Plaza de Malvinas, poner de acá, hablar con monumento de los veteranos, en el avión de Volponi, es decir, de acá no estaba Volponi, donde cayó, ahí 800, 9000. Que se visibilice un poco Claro, más. se visibilice más. Entonces, qué sé yo, vos vas a pueblos chicos que andan viajando y pasás y todos tienen un monumento de Malvinas sobre la ruta. Claro. No es que quedamos otro más en la ruta, porque ya tenemos el avión, pero en todos lados ahí te ponen tanto movido. Entonces yo creo que falta más el tema ese que mostrarlo más para que la gente lo vea. Yo siempre digo que por ahí a los chicos les interesa más el tema que a las personas mayores. Porque para las personas mayores, cuando nosotros vinimos, decían, no le pregunté porque no sabía lo que pasó, entonces como que se fue dejando de costado. Ahora hay una perspectiva Claro, entonces distinta. ahora con el tema de los chicos, porque ahora vas de jardín, los chicos chiquitos de jardín te preguntan y van. Entonces, que está mostrando lo que pasó. ¿Hay un mensaje o una reflexión personal que les gustaría que sea transmitida sobre lo vivido a las futuras generaciones? No, lo que por supuesto uno siempre termina las charlas es con que una guerra no sirve para nada, ¿cierto? O sea, sirve para muy poca gente, pero que son lógicamente los que organizan y los que hacen y generan los conflictos, que todo debe ser hablado y tratar de llegar siempre por buenos términos, ¿cierto? Porque queda, siempre digo lo mismo, no quedan muchas familias, no solamente pierde el terreno, sino que a su vez pierden en manos, hay papás que han perdido a sus hijos, hay hijos que han perdido a su padre, hay un montón de situaciones que se dan que hacen que una guerra no genere nada, digamos, ¿cierto? O sea, simplemente lo que la palabra mismo significa. Hay desolación, hay miseria, hay un montón de cosas que... Pero bueno, evidentemente en muchos casos es inevitable porque se siguen dando y hay gente que necesita seguir generándola, pero bueno, hay que tratar de dialogar. Estamos muy violentos, ¿cierto? La sociedad está muy violenta, estamos muy irascibles, estamos muy finitos, no se nos puede decir nada porque enseguida reaccionamos. Nada, tratar de bajar un poco la intensidad de todo eso que la misma vida o la misma situación te va llevando, pero bueno, tratar de ser un poquito más
más pacientes, más entender un poco más al otro, ¿cierto? Esto ya fuera en lo que corresponde a cada uno de nosotros, ¿cierto? No ya a nivel gobierno. Por eso no te voy a decir. El tema es hace 43 años en el caso de Malvinas. Se pasaron un montón de gobiernos por los 43 años. Ninguno se puso a pensar de decir vamos a hacer ¿cómo puedo decir? Una línea recta sobre Malvinas. El resto dijimos Malvinas el horizonte, vamos a avanzar, pero todos con la misma. Sea quien sea, no importa quién esté, color, lo que sea. Pero todo hacer lo mismo con Malvinas. No se ha visto, porque un día tenemos un discurso fuerte, otro día un discurso flojo, otro día entonces no va a llegar nunca nada. Yo creo que acá hay que agarrar y decir, bueno, Malvinas es lo que tenemos que enviar y todo para el lado. Apuntar ahí y la única forma que la vamos a recuperar. Si seguimos discutiendo acá qué vamos a hacer, bueno, creo que va a ser larga la espera. Bueno, queremos dar muchas gracias otra vez. No, gracias a ustedes. No, yo no quiero. Si alguien quiere hacer una pregunta, Eso mismo iba a preguntar. los chicos, de alguien. Por ahí se puede llegar a hacerse muy largo, pero está bueno que alguien que tenga alguna duda se la saque o nos pregunte. Tanto del viaje como de lo que fue el conflicto, ¿cierto? No era lo que estaba, pero bueno, sabemos que no va a ser tampoco tan larga, digamos, ¿no? A veces la charla sobre el conflicto se hace eterna y se corta porque los chicos se tienen que ir, no porque quieran dejar de preguntar, pero bueno, trataremos de redondear algunas cosas. Sí. ¿En qué año fue la vuelta? El año fue 2010, ¿sí? Fue en octubre, noviembre del 2010. Fuimos el 14 de noviembre del 2010 y bueno, obviamente tiene que quedar una semana así o así, o sea, el 2021. Pero fue así, en 2015 no sé. Anime, en serio. Lo cobramos todavía. Sí. Como ustedes dijeron, fueron obligados a ir. Sí. Y vieron que muchas veces se considera esto de decir los héroes de Malvinas, ¿no? Sí. La pregunta es medio rara y yo digo, ¿pueden catalogarse como héroes o piensan que es héroes? ¿No es más una tragedia? Es como, fueron obligados a ir los chicos y después los tratan como héroes. ¿No sienten que decir son los héroes de Malvinas es engrandecer o invisibilizar esta tragedia que sufrieron ustedes? Mira, yo como primera medida, yo no creo que nosotros seamos héroes. Nosotros somos sobrevivientes, si querés, de la guerra, ¿sí? Héroes son los que ofrecieron la vida y tuvieron que quedar en Malvinas, o bueno, algunos que hayan podido traer al continente. Pero sí, es un poco eso, ¿viste? Pero la realidad es que nosotros somos sobrevivientes y así, literalmente, ¿cierto? Porque nosotros después de la guerra tuvimos que sobrevivir, porque tuvimos un abandono total, ¿cierto? De parte del Estado. Señerino, si estuviese acá, diría que porque nosotros no somos un país de guerra, somos un país que nunca habíamos entrado en conflicto, entonces no teníamos experiencia en atención de los veteranos. Pero nosotros quedamos totalmente al libre albedrío, ¿cierto? Si no hubiese sido por Daniel, nosotros hubiésemos tenido nada, cero ayuda en lo que era la parte psicológica, que es una de las partes fundamentales para poder mantener a una persona armada, ¿cierto? Y él lo hizo totalmente en forma voluntaria, pero nunca, después de, no sé si fue 15 años, se armó el primer hospital neuropsiquiátrico en Buenos Aires para atención de veteranos. O sea que venía mal, ya se había desbarrancado, o se había suicidado, o estaba perdido por la bebida, o lo que fuera. Pero por eso yo te digo que en realidad nosotros no... Si alguien se cree héroe, bueno, está bien, se creerá héroe, pero yo creo que nosotros somos más sobrevivientes que héroes. En el caso el caso que ella dijo recién que eran 500 se han suicidado,
Al día de hoy van más de 1200. O sea, a 23 años de la guerra van más de 1200. Y en total, de la población del veterano de guerra, sacamos cerca de 3.000 y pico, 4.000. Obviamente que el resto por el tema de enfermedades y eso. Lo que pasa, el tema de enfermedades, en los casos, por ejemplo, de los ACV, si la población normal es 1 cada 10, en los veteranos es 2 cada 10. Y bueno, es todo lo mismo. Entonces, no es de lo psicológico, no hay un seguimiento médico. Uno por lo hace uno, va al médico, pero hay gente que no lo hace. Entonces se termina quitando la vida, bueno, mucho combatiente con problemas de droga, aparte de la droga, de la bebida, no sé, José. No, son problemas familiares que en su momento cuando vinieron no tuvieron la contención ni de la familia ni del Estado. Entonces llegó a ese número. Pero está bueno que se hagan estas charlas porque bueno, uno más o menos va explicando lo que. Yo digo esos números porque me lo van pasando a mis compañeros de Buenos Aires y eso, entonces es lo que está pasando. Hace poco, hace 3 meses atrás, no sé si lo han escuchado, un veterano que iba por el tren en Buenos Aires. Estamos hablando de 43 años. Así que, sí. Yo por ahí plantear esta pregunta del estudiante, yo considero que desde mi perspectiva sí son héroes, porque en definitiva no solo tuvieron que sobrevivir a las hecatombes del propio Estado, que no se hizo cargo de lo que tenían que hacer, sino que ustedes cada día, gracias a que pueden dar la palabra y poder contarnos y poder hacer que siga viva la historia, ya desde ese lugar me parece que es de un heroísmo tremendo, porque ustedes están hablando, hay muchos de ustedes que todavía no hablaron, por un montón de cuestiones que todavía no pueden terminar de significar. Y viste, considerando el momento histórico en el que estamos, por ahí plantear esta pregunta: ¿qué sienten cuando escuchan de que retomarían con el servicio militar? ¿Qué sienten cuando las bases estadounidenses están instalándose en nuestros lugares? Porque sabemos lo que va a suceder después. ¿Qué sienten cuando el presidente actual hace pactos con los ingleses y a su vez ningunea la causa, ¿no? Hace 43 años que estoy escuchando. He escuchado el discurso de la ONU y puedo decir, bueno, a este nos vemos todos. A este me pelota, que diga lo que diga. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, los veteranos. Porque si entre los veteranos empezamos a poner el tema político, lo terminamos peleando de todo. Y sabés que cuando se hizo la agrupación, que estoy produciendo, fue lo primero que se dijo. No política, no fútbol, y no religión. No hablo yo de política de Estado, no hablo de política. Bueno, yo política de Estado de 43 años me refería a eso. Porque si vos hace, en el 83, cuando logró la democracia, hacía una política de Estado firmada por todos, por partidistas, todos bien hecha, 43 años, por más que te venga lo que va a poner la base, no lo puede hacer. Claro, lo que pasa es que el Estado somos todos, y si permitimos eso, también somos un Así poco que, cómplices, ¿no? Yo creo que Pero no es que mezcla. se mete la política, se mete. Sí, es A como mí no me gusta hablar en las charlas de política porque no. esos temas, viste, generalmente son bastante rígidos, pero sí, por sobre todo creo que no ha habido una línea y de acuerdo al que haya llegado al gobierno es lo que se va. No sé, alguien permite entrar a los chinos, entonces esto permite entrar a los norteamericanos y los es todo es complicado. Aparte entiendo lo que vos me decís que somos todos, pero en realidad las decisiones nuestras, ¿quién las puede escuchar? Sí, porque de todo nos referimos a los norteamericanos, pero los chinos no dicen nada. Los tenemos pantallita en la cabeza y están ahí. Bueno. Decimos miedo a los chinos que nos refieren. En amarillo ahora. A ver, ¿alguna otra pregunta? Si no, chicos, los liberamos, ¿sí? ¿Siguen en contacto con sus compañeros? Sí, tanto Mario como yo hoy, por las comunicaciones, tenemos grupos de WhatsApp y bueno,
eso hace que nosotros tengamos un grupo de WhatsApp, en el caso mío, con gente de la gran mayoría de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque éramos un grupo grande, así que participamos, hacemos reuniones, cada tanto nos juntamos. Antes el lugar de encuentro era Tandil, porque era el más central para todos, ¿cierto? Y ahora es como que vamos buscando distintos lugares. Pero sí, por suerte sí. Creo que a Mario le pasa algo similar. Sí, bueno, que el encuentro nuestro no lo van a hacer. Los años hacen un encuentro. También creo que ya no hay problemas internos por el tema de que si va el jefe yo no voy, porque el jefe que me bailaba, si va el otro no. Terminamos los 4 o 5 como todos los años y nos estamos. Claro, también pasa que en los centros también ha entrado la política y bueno, y se han provocado diferencias y yo creo que acá entre nosotros no pasó nada porque nosotros somos un grupo chiquito, ¿cierto? Y lo acomodamos y lo hablamos bien de entrada, entonces cada uno, si lo hace, que inclusive el otro día Daniel yo un poco lo hablé con vos, lo hace en forma personal, pero no lo hace en forma, en nombre de la agrupación, ¿cierto? Uno no, en algunos casos sí representamos, en las charlas representamos a la agrupación, pero cuando vamos a algún acto político o alguna situación, lo que hacemos es ir en forma personal. ¿Y fue complicado el poder reencontrarse? ¿El poder? Sí, en un primer momento porque todavía no estaban los WhatsApp y todo eso, ¿viste? Pero bueno, era hablar con uno y ese se comunicaba y se juntaba con los de su lugar y cuando fuimos, por ejemplo, nosotros la primera vez a Tandil, la persona que organizó el encuentro había hecho una listita, una planilla, perdón, donde él te pedía la dirección, en aquel momento te pedía la dirección y te pedía el lugar de donde estaba y bueno, y después tratábamos de mantener la comunicación. Ya después, bueno, cuando llegó el tema del WhatsApp y digamos, y el mail y todo eso, ya cambió, cambió un montón. Es que muchas veces cuando voy a una charla en un colegio, los chicos no entienden eso. En esa época no teníamos comunicación. La comunicación era llamar al teléfono del vecino para que avisara a tu mamá que... Claro, vos te referías a la época de Malvinas. Claro, te volví. Entonces ahora... Sí, recordar el nombre de quién. ¿De quién? Con quién habían estado. Claro. Claro. Yo me quedé pensando un poco en esto, celebro que vengan a combatir esto porque esto es hacer memoria. Y me parece que todo este tiempo, ese tiempo que ustedes dicen que estuvieron tan invisibilizados, tiene que ver también con la política del miedo que instaló la última dictadura, ¿no? Y después también no darles el lugar que se merecían y que hoy hay mucha gente que tampoco conoce mucho esa parte de la historia y me parece que es lo más cercano que tenemos para poder acercar a nuestros jóvenes, que son los que van a llevar más adelante las banderas, es la manera de que puedan tener en primera persona estos relatos y estas cuestiones que nos construyen incluso como sociedad, que sientan bases para que no nos olvidemos que ustedes eran chicos, fueron, representaron y que aunque durante tanto tiempo los invisibilizaron, hoy están poniendo la voz y están compartiendo con todos nosotros esta historia que no fue agradable, que hoy puede sentar las bases de algo a donde no queremos volver a ir. No, el tema, bueno, volviendo sobre el tema que cuando habló tanto en que seamos reconocidos, no sé, es lo que yo te decía, que la gente mayor cuando yo venía no aceptaba. Yo siempre lo digo en mi casa, yo con mis padres jamás hablé de Malvinas. No, yo tampoco. Jamás. Y no les preguntaba. No, no estaba. Pero no porque no quisieran y yo no quisiera hablar con ellos. El tema es que yo los ponía en el lugar de ellos, a la vez. ¿No? Me habían pasado ellos mientras yo estaba allá. Entonces la gente antes que llegaría a tu lugar. No le pregunté porque entonces fueron pasando los años
bueno, se empezó a hablar, empezaron a conocer los centros combates integrales en Buenos Aires, La Plata, empezaron con todo el movimiento y ahí se empezó a conocer más el tema. Pero a partir de la comunicación, obviamente, ahí explotó. Porque ahora el chico Marina busca y bueno, yo le digo al chico busca en Monte London y buscan y saben dónde estuve yo, que cuánto, todo. Ayer tenía otro. Sí, vos. No, quería preguntar si había sido muy engorroso preparar el viaje y la documentación para ir a las islas. Si hicieron una observación como excombatientes o fueron como civiles y no. Yo digo por si uno quisiera ir, puede ir sin trabas, o sea. No, mira, nosotros no. O sea, mira, la organización fue más o menos así. Tuvimos que ir a sacar el pasaporte, que en aquel momento no se hacía el desarrollo, tuvimos que ir a Necochea. Sacamos el pasaporte, hicimos la reserva de los vuelos. Bueno, coordinamos lógicamente la salida desde acá, desde Tres Arroyos, éramos 5, así que fuimos con 6. Fuimos con una combi y después a nosotros se nos complicó el ingreso, porque vos tenés que llevar dinero como para demostrar que te vas a quedar una semana y que tenés el dinero suficiente como para sobrevivir, como quien dice, o para vivir una semana allá. No sobrevivir, para vivir. Y bueno, ahí lógicamente te hablan en inglés. Nosotros, como menos mal que fue Andrés, porque si no, no sé si todavía no estamos allá. Porque, claro, era ustedes con nosotros, preparando el redondito así. Era un desastre, así que Andrés no solamente nos auxiliaba a nosotros, que nos daban una planilla para llenar, que era todo en inglés, sino que a su vez había 2 chicos de Córdoba, 2 chicos, digo yo, tenemos 62, 63 años, y para mí siguen siendo siempre los chicos, 2 muchachos de Córdoba que no entendían nada. Ellos tenían todo pago desde la estadía, las excursiones, la comida, todo, pero como no se sabían expresar, les pedían el dinero y ellos tenían nada más que 100 libras, y con 100 libras no podían hacer nada. ¿Te acordás que frenaron el viaje? O sea, frenaron el despegue del avión, porque el mismo avión que llega es el que saca a la gente de la isla. Entonces, frenaron la salida del avión porque lo iban a deportar, no lo iban a dejar empezar. Hasta que se acercó Andrés y se puso a conversar con los tipos y le dijeron que no tenían dinero. Entonces le dicen que ustedes no tienen plata. No, dice, pero si nosotros tenemos todo pago. Claro, no llevaban plata, pero porque Claro. ya habían pagado. Y después, bueno, así que no te facilitan nada. Si vos manejás inglés, todo, nosotros le preguntábamos si hablaban español, nada, ninguno te decía que hablaban español. Y en realidad, la segunda población que hay en Malvinas es chilena, ¿cierto? Y es más, el encargado del pub donde íbamos nosotros era un chileno, que el tipo nos hablaba permanentemente en inglés y nos habló recién en español la última noche. Y nosotros le dijimos, loco, hace una semana que venimos acá. Y dice, no, pero acá se habla inglés, nos dijo el tipo, ¿viste? Y nada, así que con el turista tengo entendido que es más flexible. No sé, Roxana ha ido como turista y seguramente debe tener otro tipo de trato, pero con nosotros ya sabían. Y nosotros éramos el grupo más grande de veteranos que iba, entonces era como que nos tenían más identificados. Aparte fuimos después de haber llegado, hicimos habíamos entrado, todo. Un día fuimos a supermercado, señor mi amigo. Ah, claro. Había ido uno, que era la segunda vez que iba con una iglesia. Argentino, bueno, bastante caro. Y había estado en el regimiento que estaba yo. Dice, cuídense, dice, porque ustedes van al siguiente, ¿qué? Nosotros nos movimos por toda la isla, nos movimos por todos lados, nos enteramos el último día, cuando nos venimos, que sí, que hacemos. Nos siguieron a todos lados. No te molestaban, pero te controlaban permanentemente. Como que vigilaban. Sí. Te vigilaban porque era un grupo grande. Como ellos saben que vos vas al lugar que estuviste.
vos vas al lugar que tuviste. Entonces, como que te ves que vos vas caminando por la montaña, hasta donde estuviste, que te venís, cruzás para la otra, porque el otro toma la otra, y así. Y yo creo que estamos hablando de qué estás haciendo, que moviéndose. Sí, a nosotros nos llamó la atención que cuando fuimos a Darwin, por ejemplo, al cementerio, permanentemente fue gente, algún vehículo atrás nuestro. Siempre a una distancia considerable, pero vos decías, qué raro, tanto movimiento, porque entraba ese auto, esa camioneta, ese Land Rover, y atrás, o al ratito salía otro, por atrás nuestro. Y nos seguía otro trecho y se metía ese y aparecía otro, hasta que cuando llegamos al cementerio, había un Land Rover estacionado justo a la pasada de la entrada, digamos, del camino, que eran 2 soldados. Y cuando vieron que veníamos nosotros, ellos se subieron a su vehículo, se fueron antes de que nosotros bajemos, pero estaban ahí. Y la bandera esta que yo conté, que dejé, nosotros nos hicimos amigos de un grupo o yo me hice amigo de una gente que iba a hacer, Malvinas lo usaba como tour fotográfico. Y a los 2 años ellos volvieron y me dicen, che, dice, ¿querés algo de allá? ¿Te queda algo pendiente? Y le digo, mira, tráeme una bandera argentina, pero ensuciala bien, embarrámela bien con turba, ¿viste? Y le digo, y una segunda cosa, fíjate en la tercer tumba, segunda fila, le digo, Ordóñez, fíjate si hay una bandera argentina enterrada. Está enterrada casi al lado de donde está el mar. Y cuando vino me dice, la bandera no está. ¿Y cómo no está? No, dice, la bandera no está. Dice, pero no había ni siquiera pedacitos de la bandera. Nosotros cuando fuimos había restos de ropa y estábamos hablando del año 82 al 2010 que fuimos nosotros y había pedacitos de ropa y la bandera no había ni siquiera, o sea, no es que se había degradado. Alguien ha visto que nosotros enterramos esa bandera y fue y la sacó. Por eso nos sentimos permanentemente vigilados. Estábamos en el cementerio, en el momento que después que se fue el chico, ¿verdad? Que apareció el Hércules. Claro, apareció un Hércules de atrás del cerro. Nosotros para el bien, pero por bien para arriba del cementerio, donde estábamos nosotros. Prácticamente nos estamos de. Ustedes fueron como turistas, pero no fueron como turistas. No, ellos sabían. Sí. Nosotros fuimos a hacer una averiguación porque Andrés Berniano, que es periodista, se había enterado de que el avión de Volponi, o que había un avión caído en la isla Borbón que podía ser el de Volponi. Y él quería ir a ver si realmente. Entonces, bueno, hay que usar un vuelo, ¿cierto? Un avión de esos chiquititos, que vuelan de una isla a la otra, no sé cómo. FIGA, ¿cómo es? FIGA es la. Sí, es la sigla. La sigla de la empresa esa. Sí. Bueno, y fuimos a averiguar y cuando él fue a la oficina a preguntar, el que lo atendió le dijo, vos sos del grupo de veteranos que entró ayer a Malvinas. Ellos ya sabían que nosotros éramos veteranos. Yo no sé si por la edad, bueno, nosotros participamos en el acto el único que no participó fue Mauricio García, en el acto que hicieron ellos ese día en el cual homenajeaban a los caídos. Y porque nos había invitado, nosotros en el vuelo nos pasa algo que es medio, cuando vamos caminando por el pasillo, fui con Mario sentado y con García. Cuando íbamos caminando por el pasillo había un señor sentado que tenía los brazos así en el apoyabrazo y acá yo veo que tiene el logo que era distintivo de los paracaidistas ingleses. Y me acordé que lo había visto en una boina roja. Yo cuando me siento le digo a ellos, estos que van 2 más adelante son veteranos. Que sí, ¿qué te parece? Sí, bueno, levanta vuelo el avión. Cuando nos dieron la opción de soltarnos los cinturones, qué sé yo, se para alguien, que era un inglés, que dijo que se llamaba Mario, y
nos dijo que él era ingeniero y que era del grupo de soldados que iba para hacer el homenaje a los caídos de ellos en las islas, y que junto con él iban dos compañeros, que eran estos dos que había visto yo, y que eran quienes habían combatido en el Monte London, que era el lugar donde estaba Mario. O sea que seguramente en algún momento, no te digo que se han cruzado, pero bueno, ellos eran del grupo que invadió el London, ¿cierto? Y el ingeniero era de la misma categoría que éramos nosotros éramos ingenieros. Los campos minados que veníamos haciendo nosotros, en teoría los tendrían que haber venido levantando ellos. Pero bueno, ellos los esquivaron, no alcanzaron a entrar en los campos minados. Porque nosotros lo hicimos en los valles y ellos venían por las montañas, a diferencia de donde se los esperaba, ¿cierto? Íbamos cubriendo los valles porque nos parecía que ellos iban a venir por la parte más fácil y ellos venían por la parte más complicada, pero a su vez más segura. Así que después que terminó el acto se acercó este muchacho Mario y nos pidió sacarnos una foto, todo el grupo. Nosotros le dijimos que no teníamos problema, pero que no queríamos que salga el monumento de ellos de fondo, porque ellos hicieron el acto en un monumento que está hecho justamente por el conflicto de Malvinas. Y bueno, nos dimos vuelta y nos sacamos con fondo del mar, ¿cierto? Ahí estaban todos los veteranos que habían viajado, que eran 3 o 4, y había una mamá nos preguntó la edad a nosotros, a vos Mario te preguntó, le preguntó la edad que tenía y le dijo que en cierto modo ella viéndolo a Mario se imaginaba un poco cómo era su hijo, porque ella lo había embarcado a los 19 años y no lo había vuelto a ver nunca más. Así que bueno, momento difícil, ¿viste? Complicado para todo el grupo que estaba ahí, pero... así que bueno, pero ya te digo, nos fueron semblanteando y controlando, ¿sí? ¿Cómo uno iba con...? Yo iba a ver el lugar que estuve, teníamos intenciones de pelear con nadie, ni buscar camorra, ni nada por el estilo. Si vos vas a buscar problemas, lo vas a hacer. Nosotros fuimos con la nuestra, hicimos lo que íbamos a hacer, nada más, listo. Claro, nos pedían, por ejemplo, que no formemos los colores de la bandera argentina, porque aparentemente había leído algunos que se ponían gorritos blancos y azules y se intercalaban. Entonces, bueno, están en el detalle, ¿viste? Eso a ellos les llama la atención y lo consideran una agresión. Entonces nosotros... Sí, bueno, pero la flameaste en lugares donde no te veía. Bueno, está bien, pero te quiero decir que todos llevamos una bandera, todo, pero bueno, para ellos eso es considerar una agresión, entonces lo evitamos, por supuesto, y de esa manera nosotros no tuvimos ningún problema. A donde no tenés mostrar la bandera en el cementerio. Van al cementerio, puedes sacar la bandera, sacarte la foto, porque ese pedacito Claro. Vos querías preguntar algo. Perdón, última pregunta acá de Daniel. Bueno. Porque tenemos que cerrar. Bueno, ella me había levantado la mano, y Daniel, cerrá vos, por supuesto. No, porque lo mío no es como psicólogo ni una pregunta, es una participación como argentino. Sí, porque si no van a tener... No. Bueno, Daniel no pelea con nada. primero, gracias por estar acá. Me parece re importante y re valiente que cuenten su historia. O sea, para mí es un orgullo que puedan contarlo, además del trauma que tal vez les genera. Y la pregunta era, ¿a qué se aferraron o cómo pudieron sobrevivir a la vuelta acá sin el apoyo de nosotros, tal vez como pueblo, sin un Estado presente, sin el apoyo psicológico que les tendrían que haber brindado y sin que la familia se pudiera hablar estos temas? De no caer, por ejemplo, en un suicidio o en alguna adicción. O sea, ¿qué se pudieron aferrar ustedes para mantenerse bien? Yo creo que acá lo que pasa, por ejemplo,
pero en una charla que hablamos con José, el tema de la ciudad. Vos llegaste a tu ciudad, que no es teóricamente chica, no es chica, pero bueno, centro grande, con una plata y todo eso. Todo el mundo te conocía, qué hacía, cómo andaba, entonces como que seguiste, si venías con ganas de seguir laburando, y bueno, fue pasando el tiempo. Pero yo creo que lo hizo el entorno de la familia, obviamente, que a pesar de que no nos preguntaban, estaban pendientes de lo que hacíamos nosotros. No es que no le importaba. No, pero digo... entonces, ¿viste? Claro, entonces el tema después la ciudad, porque que tenía trabajo, sí, buen trabajo. Algunos me echaron, pero bueno. Ese fue uno de los casos. Que vos cuando te ibas a hacer el servicio militar, te tenían que guardar el puesto de trabajo. No, sí, yo pienso que la familia, callándose, era una de las formas de ayuda más importante, acompañándote, pero desde el silencio, ¿cierto? No así picoteándote la cabeza sobre lo que habías pasado. Y sí, los grupos de amigos, viste, la gente que estaba más cerca tuya, que por ahí cuidándote, no preguntándote, te cuidaban, ¿sí? Eso yo creo que fue lo que más nos ayudó. Después, bueno, en forma independiente, cada uno fue buscando ayuda psicológica si la necesitó. Hoy por hoy yo todavía estoy con psicólogos, ¿cierto? Pero bueno, tuve otros inconvenientes en la vida que me fueron llevando a situaciones que por ahí necesitas una mano, una ayuda de alguien, de un profesional. Pero en aquel momento, fundamental la familia y los grupos. Y los vagos de la vida. Y claro, sí. Después ya más avanzado, lógicamente, el trabajo que pudimos hacer con Daniel. A ver, Daniel, lo tuyo, vamos. Sí, yo nada que ver con la psicología, es algo como argentino, digamos, ¿no es cierto? En la que creo que es fundamental entender que es la toma colonialista de Malvinas. Es como si estuviera tomado Córdoba, como si estuviera tomado Mendoza. Es una brutal agresión colonialista de enemigos de la patria eternos, como son los ingleses. Desde mi punto de vista, la guerra de Malvinas fue una guerra justa, porque toda guerra de un país oprimido contra un país opresor es una guerra justa, independientemente de quién la conduzca. Como es justa hoy la guerra de Ucrania contra los invasores rusos, independientemente de Zelensky, acá independientemente de Galtieri. La guerra fue una guerra justa porque fue la guerra de un país oprimido contra un país opresor. Y ustedes, los que fueron a Malvinas, para mí no son los chicos de Malvinas, son hombres jóvenes, valientes, que fueron y que merecen todo el respeto, todos. Y algunos son héroes, como el teniente Volpone. Y otros son héroes, murieron combatiendo, no confundir. No fueron porque nadie los obligó, fueron porque eran fuente de legiones que fueron a pelear, y así muchos soldados que allá con ustedes que fueron con la bandera. Es la recuperación del valor de lo nacional. Y los que están oprimiendo y robando Malvinas son los ingleses con sus aliados. Entonces, vivan los combatientes de Malvinas, y Malvinas es una causa nacional. Muy bueno.